Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora Liliana, por su invitación y a todas las personas que hacen posible este ciclo de seminario y gracias a los presentes. Como ya ha comentado la profesora Liliana, he trabajado mucho tiempo, trabajé mucho tiempo en la Universidad Central de Venezuela y actualmente me desempeño como responsable de medio ambiente en una consultora que se dedica a proyectos desarrollar proyectos y realizar tramitaciones en el ámbito de la ingeniería y medio ambiente, sobre todo en el campo de la minería, perdón. Hoy les vengo a dar una breve presentación, en realidad es un abreboca, de los drenajes ácidos de mina en la faja pirítica ibérica. Este es un tema muy amplio y que se ha estudiado durante mucho tiempo y se sigue estudiando, pues, se encuentran cosas muy interesantes cada día. La siguiente presentación está estructurada en estos apartados, en unos conceptos fundamentales o conceptos que debemos tener en mente a lo largo de la presentación. Una breve introducción sobre las principales reacciones y detalles en el proceso de la oxidación de los sulfuros. Un resumen de la geología de la faja pirítica para contextualizar la zona en la que se basa la presentación. Un recorrido a lo largo de la historia de la minería en la faja pirítica ibérica, de la cual se tiene conocimiento y existen evidencias. Vamos a hablar un poco de los drenajes ácidos de mina y las medidas, mencionaré las medidas de prevención y tratamiento de drenajes ácidos de mina. Conceptos fundamentales que debemos tener en mente durante la presentación son tres, que es el drenaje ácido de mina, drenaje ácido de roca y los minerales generadores de acidez. El drenaje ácido de mina, AMD por sus siglas en inglés, depende del autor, existen diversas definiciones, dentro de la cual vamos a destacar la de la Agencia de Protección Sí, Ambiental de los Estados uno nada Unidos, más. que dice que es el formación y movimiento de aguas altamente acidificadas y ricas en metales pesados, las cuales son muy tóxicas y cuando se mezclan con aguas superficiales, subterráneos y suelos pueden causar efectos perjudiciales a los sistemas vivos, humanos, animales y plantas. Ahora, el drenaje ácido de roca es similar su concepto al del drenaje ácido mina. La única diferencia es que este se origina por procesos naturales. ¿Qué quiere decir? Se forma agua ácida con sulfatos, metales, metaloides tóxicos, como consecuencia de oxidación de pirita y otros sulfuros, pero de forma natural, es decir, en yacimientos que afloran en la superficie terrestre. Y por último, los conceptos, los minerales generadores de acidez. Estos son un conjunto de minerales secundarios que precipitan a partir de los lixiviados ácidos que se producen, sulfatos e hidroxisulfatos de hierro y otros metales como aluminio, cobre, zinc, que almacenan acidez y almacenan metales, los encapsulan otros metales en las zonas no saturadas. En la fotografía vemos ejemplos de estas pátinas o capas que se forman de estos distintos sulfatos e hidroxisulfatos. Ahora pasaremos a hablar un poco del proceso de oxidación de los sulfuros. Como sabemos, primero, los sulfuros son minerales poco frecuentes en la corteza terrestre, pero en ciertas condiciones geológicas pueden llegar a convertirse en mayoritarios y formar importantes yacimientos. También pueden aparecer como accesorios en yacimientos de carbón. A lo largo de la historia, los sulfuros principalmente se han aprovechado para la obtención de ácido sulfúrico, algo que hoy en día hace muy poco, y de metales como cobre, zinc, plomo, oro y plata, por sus asociaciones minerales. De los sulfuros, el más abundante es la pirita, que lo podemos encontrar en formaciones hidrotermales, en rocas ígneas o en depósitos sedimentarios. Junto a la pirita encontramos otros minerales asociados. Sulfuros son minerales estables e insolubles, siempre y cuando estén en el subsuelo.
en ausencia de oxígeno. Pero en condiciones atmosféricas, en el ambiente de meteorización, esto cambia, ya que la presencia de oxígeno y agua produce que estos sufran reacciones que generan un lixiviado ácido con altas concentraciones de metales, metaloides y sulfato. Este problema se produce en numerosas regiones del mundo donde ya se han explotado yacimientos de sulfuro y de carbón y supone una de las principales causas de la degradación de los recursos hídricos y suelos en estos casos. Según diversos autores, se estima que en Estados Unidos se han afectado hasta 20.000 kilómetros de cursos fluviales por estos procesos. Otros autores mencionan que menos frecuente también se pueden generar como consecuencia de obras civiles que al dejar expuesta a la atmósfera rocas con concentraciones de sulfuro, estos se oxidan y producen problemas medioambientales. Entrando un poco en tema de la oxidación del sulfuro, tenemos las reacciones de oxidación abiótica de la pirita. Tenemos una oxidación directa, que es cuando la pirita está en contacto con la atmósfera y en presencia de agua. Esta reacción, que es la primera reacción que vemos en la parte superior, produce acidez, libera sulfatos y hierro de estado ferroso. Como sabemos en la naturaleza, podemos encontrar minerales 100% puros, pero esto no es más común. Entonces, por lo tanto, este proceso de oxidación de la pirita también libera otro tipo de metales, como arsénico, cadmio, cobalto, níquel, por mencionar algunos. En esta primera reacción, el oxígeno fundamental, si nos encontramos en un medio saturado de agua, la disponibilidad de oxígeno es un factor limitante. Entonces, tomando esto como premisa, la velocidad de la oxidación de la pirita será más lenta en el medio saturado de agua que en condiciones atmosféricas. Luego, la presencia del hierro ferroso, que es liberado en el proceso de oxidación de la pirita, se convierte en hierro férrico, como podemos ver en la segunda reacción. La oxidación directa de la pirita suele ser continuada por la oxidación indirecta, que implica la acción del hierro férrico como agente oxidante, como podemos ver en esta tercera reacción. Según diversos autores, el hierro férrico tiene la capacidad de oxidar la pirita entre 20 y 200 veces más rápidamente que el oxígeno atmosférico. Por eso es que son importantes estos procesos continuados. Como sabemos, la solubilidad del hierro es muy baja en soluciones neutras y alcalinas, por lo que estas condiciones predomina la oxidación directa de la pirita. Esto es debido a que el hierro precipita en forma de hidróxido férrico, como podemos ver en la última reacción. A valores de pH menores, la oxidación de la pirita mediante hierro férrico es mucho más rápida que mediante oxígeno. Pero como hemos visto, la reacción número 2 es la que controla la disponibilidad de hierro férrico. Y esta reacción es muy lenta. Por lo tanto, la oxidación de hierro ferroso y hierro férrico es producto limitante de este proceso de oxidación abiótica de la pirita. Luego tenemos las reacciones de oxidación biótica de la pirita. Se ha demostrado en laboratorio, como venimos comentando, que la oxidación abiótica es realmente lento, lo que no supondría un problema ambiental. Sin embargo, estas reacciones suelen ser mucho mayores en la naturaleza porque existen otros factores que intervienen, como la presencia de bacterias que intervienen en esta reacción y que son capaces de alimentarse de un sustrato orgánico. Estas bacterias se denominan quimiolitótrofas. Entonces, el aumento de la tasa de reacción de hierro ferroso férrico que veníamos comentando, mediada por esta bacteria, era el factor limitante en el proceso anterior. Bueno, estas bacterias pueden aumentar hasta 100.000 veces la velocidad de esa reacción. Entonces, al aumentar la concentración de hierro férrico en disolución, se produce un incremento de la oxidación indirecta de la pirita.
generando más hierro ferroso, que de nuevo se oxida a hierro férrico, y de forma de que estas reacciones se retroalimentan una a otra. Entonces, hay que tener en claro que esto que estamos comentando es una simplificación de los verdaderos mecanismos y que tiene una serie de limitaciones. Si podemos hacer una charla, un seminario solamente de este proceso de oxidación de los sulfuros. Y por último tenemos la oxidación de otros sulfuros. Generalmente encontramos asociaciones de polisulfuro o depósitos de polisulfuro. O sea, junto a la pirita existen otros minerales accesorios que tienen un valor económico, como la calcopirita, la esfalerita y la galena. Estos sulfuros también sufren procesos de oxidación en el ambiente de meteorización, sin embargo, no producen acidez, pero sí la liberación de grandes cantidades de metales y otros elementos traza. La mayoría de los metales son poco móviles en condiciones de pH neutro y alcalino, pero bajos valores de pH, como hemos visto que estas reacciones de oxidación de los sulfuros de pirita nos pueden dar los drenajes ácidos de mina. Su movilidad es muy alta, permaneciendo en el agua en altas concentraciones. Si se fijan en la fotografía, el ambiente de esta zona, donde es una zona de minería de plomo, es totalmente distinta a la que hemos visto en las anteriores, que tienen que ver con los drenajes ácidos de mina, en donde hay zonas de minería con pirita. La vegetación es distinta, la coloración del agua. Ahora vamos a hablar un poco de la geología de la faja pirítica para entrar en contexto. Todo va a ser de una forma muy resumida. Desde el punto de vista geológico, la península ibérica, que forma Portugal y España, está conformada por tres grandes grupos de afloramientos rocosos llamados dominios: dominio varisco, el alpino y el de los materiales mesozoicos, cenozoicos, cuaternarios de la plataforma. Nuestra zona de estudio está dentro del dominio varisco, que es una de las unidades geológicas de grandes dimensiones que ocupa la mayor parte de la mitad occidental de la península ibérica, desde la región de Galicia tras Omontes al norte de España hasta la Sierra Morena en el sur. Posee rocas de distintas naturalezas, ígneas, metamórficas y sedimentarias. Este macizo ibérico se puede dividir en diferentes zonas según las características paleontológicas, tectónicas, magmáticas de sus rocas. Muchos geólogos han hecho distintas divisiones, las cuales son aceptadas hoy día. Entonces, el que se utiliza más y el más conocido es el que divide el macizo en 5 zonas de norte a sur, que son la zona cantábrica, la zona astrooccidental leonesa, la zona centroibérica, la zona de Osa Morena y la zona subportuguesa. Sin embargo, debido al avance del conocimiento y estudios de más detalle, en la actualidad la división del macizo ibérico es mucho más compleja cuando vamos a una cartografía geológica de detalle. Entonces, dentro de estas divisiones que mencionamos anteriormente, en la zona subportuguesa es donde encontramos la faja pirítica ibérica. Ahora, para un poco del contexto geográfico, vamos a hablar brevemente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Comunidad Autónoma de Andalucía está localizada al sur de la península ibérica, en el punto más meridional de Europa, con una ubicación privilegiada que sirve de unión entre África y Europa y es enlace entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Está compuesta por 8 provincias. Para que tengamos una idea, las comunidades autónomas son como las regiones en Venezuela y las provincias son como los estados. Entonces, está compuesta por 8 provincias: Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva. La mayor parte de la presentación estaremos haciendo referencia a la provincia de Huelva y algunas cosas en particular a la provincia de Sevilla. Entonces,
La la geología de la provincia de Huelva, a grandes rasgos, es muy similar a la división de sus comarcas, que tiene 4 comarcas. La comarca de la Sierra de Huelva al norte, la comarca del Andévalo y la Cuenca Minera en la parte central, la comarca del Condado de Huelva y la comarca de la costa. Estas son bandas que tienen una dirección aproximada este-oeste. Entonces, si consideramos las divisiones de Huelva en función a las divisiones geológicas, nos referimos que la Sierra de Huelva coincide la comarca con la zona de Osa Morena al norte, luego Landévalo y Cuenca Minera, la zona subportuguesa o surportuguesa, luego la cuenca del Guadalquivir, que es el río Guadalquivir, y la franja litoral suratlántica. Entonces, como le comenté anteriormente, la faja pirítica ibérica está localizada en la zona surportuguesa. Esta se divide en 5 unidades, que son el dominio Pulo do Lobo, tenemos el color verde, el dominio suroeste portugués, el batolito de la Sierra Norte de Sevilla, la cuenca pérmica del río Biar, por último, la faja pirítica ibérica. A su vez, la faja pirítica ibérica se divide en 3 grupos. El grupo de las filitas y cuarcitas, fundamentalmente por pizarras con intercalaciones de cuarcitas, que se ha estimado que tiene una potencia de 2000 metros. El complejo vulcano sedimentario, que contiene la totalidad de los yacimientos de los sulfuros masivos y un conjunto muy característico de rocas magmáticas con ya composiciones bimodal con rocas ácidas, riolitas y dacitas, y básicas como basalto, y cual tiene una potencia muy variable desde espesores muy reducidos hasta más de 1000 metros. Y por último, el grupo Kulm, que está constituida por una unidad denominada serie pizarrosa basal, que aproximadamente tiene de 45 a 50 metros de potencia media, según han reportado diversos autores. Es una secuencia turbirítica constituida sobre todo por pizarras y areniscas, y en algunas zonas algunos horizontes de conglomerado. La faja pirítica ibérica es reconocida internacionalmente como la región con mayor concentración de yacimientos de sulfuros masivos del mundo, y tendría unas reservas que han calculado que puede superar los 2000 millones de toneladas de sulfuro. A lo largo del tiempo se han explotado numerosas mineralizaciones, en las cuales tenemos una muy conocida que se llama Minas de Río Tinto, otra Tarsis y La Zarza en la provincia de Huelva, Neves-Corvo y Ayustrel en Portugal, o Asnalcóllar en la provincia de Sevilla. También no solamente se han explotado estos yacimientos de sulfuro, también se han explotado otros tipos de mineralizaciones como yacimientos de manganeso. Ahora hablemos un poco de la historia de la minería en la faja pirítica ibérica. Esto se remonta a 5000 años de antigüedad, y se ha encontrado evidencia que desde el Calcolítico se remontan las primeras actividades minero-metalúrgicas, donde existían poblaciones especializadas que producían cobre. En la mayoría de las referencias que vamos a hacer ahora, las vamos a hacer en lo que tiene que ver con la provincia de Huelva. Entonces, en la provincia de Huelva se han encontrado gran cantidad de instalaciones e instrumentos, tales como muestro en la figura, hornos de fundición, esquema de toberas y crisoles. Posteriormente, en la Edad del Bronce, se generaliza el empleo del cobre para la manufacturación de utensilios. Entonces, aquí crecieron mucho las actividades mineras y se implantó un fuerte comercio debido a estas actividades, principalmente controlada por los fenicios. Luego se concretó, nació una civilización nativa que basó su economía en la producción de metales, conocidos como los tartesos.
Posteriormente, los romanos introdujeron muchas innovaciones que dieron un impulso a la minería en la faja pirítica ibérica, que era la explotación de yacimientos, a explotaciones subterráneas en donde extraían gran cantidad de plata, podrían llegar hasta los centenares de metros y habían implementado un sistema de bombeo que se basaba en norias con ingeniosos sistemas de desagüe de las labores mineras subterráneas. Estas se encontraron en Río Tinto, a 40 norias romanas, hay algunas que están en el museo, y en otra mina muy importante en la provincia de Huelva, Tarsis, muy grande, se encontró un sistema de 14 norias. Luego, en la Edad Media, algunos autores comentan que la actividad minera fue muy reducida, pero esto todavía se encuentra en debate. Hay algunos que dicen que sí se continuó utilizando la tecnología o los avances que habían implementado los romanos. Bueno, luego en el siglo XVI, la provincia de Huelva y Sevilla iniciaron numerosas explotaciones en busca de oro y plata que no prosperaron. En esta época generalmente se recogía la capa rosa, que es sulfato de hierro, que es el que vemos aquí en la figura, se conoce como melanterita, el alumbre, sulfato de aluminio y sales solubles evaporíticas que se depositaban en estas zonas mineras en épocas de verano y estiaje y que se empleaban para diversos usos, medicinales, tintes, agua fuerte, por mencionar algunos. Luego, en la primera mitad del siglo XVIII se reanuda la explotación de las minas de Río Tinto. Luego, implementaron una obtención de cobre por un sistema de canaleo, como podemos ver en la figura, que lo que hacían era poner los lixiviados ácidos en contacto con restos de chatarras de hierro en estos sistemas de canaleo y permitían que precipitaba el cobre. Este proceso se conocía como cimentación. En esa época también se continuaba con la recolección de la capa rosa y a partir de aquí se construyeron pequeñas fundiciones. Poco a poco la producción de cobre se fue haciendo más importante por fundición que por estos procesos de cementación natural. Luego, a mediados del siglo XIX empezó a utilizarse otro proceso, que es el denominado calcinación en teleras, y se obtenía el cobre mediante cementación artificial. Es decir, este método consistía en quemar o tostar la pirita durante 6 a 8 meses en montones muy grandes, podrían tener 40 a 50 toneladas. Esto desprendía una atmósfera de azufre y se formaban sulfatos y óxidos. Una vez que ese material era calcinado, se colocaba en pilones que se lavaban con aguas ácidas para disolver los sulfatos de cobre y luego se producía el proceso de cementación en cobre en los sistemas de canaleo. Se le decía cementación artificial porque no era el lavado simplemente de los minerales de pirita con aguas ácidas y las calcopiritas y los minerales asociados, sino porque se quemaban para poder obtener estos minerales y solubilizarlo más fácilmente. El uso de este método suponía un menor consumo de madera, que era muy importante en la época, que la fundición. Por eso lo implementaron. Sin embargo, tenía graves problemas de contaminación por humo de azufre, lluvia ácida, produciendo enfermedades y muerte dentro de la población. Fotografía que está a la derecha es los restos de la telera en los pocos sitios que se encuentran actualmente en la provincia de Huelva. Luego, a mediados del siglo XIX, con el fuerte crecimiento de la industria química para obtener ácido sulfúrico a partir de la perita, que se utilizaba posteriormente para fabricar fertilizantes explosivos y otros productos, fue creciendo. Hasta 1850, la única mina activa era la mina de Río Tinto, pero luego se produjo un desarrollo de la minería, se entablaron relaciones con Francia e Inglaterra
y se empezó a activar todo lo relacionado con la minería de la pirita. Y por lo tanto, en el año de 1855 ya estaban en producción, no solamente activas, sino en producción, las minas de Castillo de las Guardas, Peña del Hierro, Concepción, Poderosa, Tinto Santa Rosa, San Miguel, o sea, muchas minas muy grandes. Aquí está el ejemplo de lo que es hoy día la mina del Castillo de las Guardas. Luego, para los décadas de los 80, la aparición de nuevos materiales y junto con el pensamiento del reciclaje, produjo una disminución en la demanda del cobre y ácido sulfúrico, produciendo una gran crisis en el año de 1986. También se aumentó la concienciación ambiental, lo que motivó que las cenizas de pirita, producto de estos procesos, se consideraran tóxicos. Esto trajo como consecuencia que muchas minas pequeñas y medianas cerraran. Se mantuvieron las grandes minas, pero no por muchos años. Luego, en los años 90, se produjo una crisis del precio de los metales en el mercado internacional, junto con otros problemas, como el desastre que se provocó por el vertido de la balsa minera de Aznalcóllar, de la mina de Aznalcóllar en el 98. Esto último fue como la gota que derramó el vaso y provocó que el cierre de todas las minas de sulfuro para el año 2001. Bueno, ya hemos comentado un poco todo el contexto de la geología de la faja peritítica ibérica, de un poco de la historia, hemos hablado del drenaje ácido de mina, pero hemos visto cómo se produce la oxidación de los sulfuros, pero no hemos comentado qué potencia o qué produce el incremento de la generación de estos drenajes ácidos en minas. Estos se ven incrementados por diversos factores. Primero, la existencia de grandes escombreras con residuos de la extracción, principalmente de todas estas minas históricas a cielo abierto. Y estos residuos en escombreras poseen una gran heterogeneidad de grano y de minerales. Están conformados por distintos tipos de roca y además contienen sulfuros. Luego, la fragmentación de las rocas en trozos muy pequeños para la obtención en su momento del mineral, lo que produce un aumento de la superficie expuesta a los procesos de meteorización. La existencia de túneles y galerías, por lo que entra el oxígeno atmosférico que pone en contacto los sulfuros y sufre un proceso de oxidación. Cuando termina, o cuando, bueno, realmente no cuando termina, cuando cesa la actividad minera por todos estos problemas que se produjeron, estas labores se inundan y este movimiento de agua, como si fuese un acuífero, permite la entrada de oxígeno, continuando con la oxidación y disolución de estos sulfuros. Otro problema es la ejecución de grandes cortas que exponen a los sulfuros en sus paredes a las condiciones del ambiente de meteorización. Los métodos de explotación y tratamientos empleados que hemos comentado a través de la historia, las presas y las balsas de residuos con lodos piríticos de grano muy fino que son susceptibles de sufrir oxidación. Bueno, y ya como todo hemos comentado, zonas abandonadas con abundante cantidad de residuos y minerales asociados. Ahora voy a comentar brevemente cómo afectan los lixiviados los ácidos producidos en las minas de sulfuro abandonado en los principales ríos de la provincia de Huelva. En la provincia de Huelva está la Confederación Hidrográfica de los Ríos Tinto, Diel y Piedras. El río Piedras no se ve afectado por estos procesos. Como podemos ver en la figura, tenemos las principales minas de sulfuros, según Olías y Nieto en 2012, y que actualmente son estas principales minas de sulfuro abandonadas. El cauce aquí en color rojo vemos los cursos afectados y en color azul los cursos que no son afectados. Existen también otros cursos que están afectados, pero con menor intensidad. El Guadiamar,
por las minas de Aznalcóllar y Castillo de las Guardas en la provincia de Sevilla, el Ribera del Cobica, en las minas de Herrerías y Lagunazo, que está en la provincia de Huelva, el Ribera del Chanza, que constituye parte de la frontera entre España y Portugal, y su recorrido tiene aportes ácidos de pequeñas minas en la parte de España y una mina muy grande que se llama la mina de São Domingo en la parte de Portugal. Perdón. Aquí vemos el río Tinto recibe el lixiviado, como vimos en la figura anterior, ácido únicamente en su zona de cabecera, en el llamado distrito minero de Río Tinto, que incluye la mina de hierro, y podemos ver aquí la corta, las características de los minerales expuestos. Estos minerales de color gris son de pirita, y de la enorme mina de Río Tinto, pero de las labores antiguas, porque hoy en día está la mina de Río Tinto que está en actividad y ellos utilizan todos los aguas ácidas que producen para sus procesos. En los primeros 10 kilómetros desde su nacimiento, estamos diciendo desde que nace el Río Tinto, 10 kilómetros, tiene muchos aportes de esta zona. Entonces recibe el lixiviado de lo que hemos comentado anteriormente. Zonas de minería antigua, donde hay escombreras, galerías, túneles, balsas con finos, residuos de fundición y muchos otros residuos. Hay un drenaje ácido que aporta la mina de Peña del Hierro, que es el que vemos en la foto de la derecha, cerca del nacimiento del río Tinto. El río Odiel recoge el lixiviado de muchas minas a lo largo de toda su cuenca. Aquí vamos a ver algunos valores y cómo cambian en lo que es la parte de la cuenca alta. Entonces, en esa primera columna donde dice antes de Concepciones, antes de recibir el primer aporte minero, que es de la mina Concepción. Como podemos ver en la foto, el río Odiel tiene unas aguas muy claras, transparentes, ligeramente alcalina y con una concentración de metales tóxicos muy baja, pH 8,36. Luego, después de recibir los aportes de minas, Concepción, San Platón, Esperanza, El Soldado y La Poderosa, en épocas de verano, cuando disminuye el aporte natural del río, los valores de pH son muy bajos y hay altísimas concentraciones de metales tóxicos. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el agua que transporta el río procede de los drenajes ácidos de minas de las que hemos mencionado anteriormente. Todo, como podemos ver, son valores medios del estudio que hicieron estos autores a lo largo del año. Por eso el pH 6,71, que parece un pH que no es muy relevante, pero entre el trabajo que estuve realizando, época de verano, yo medí un pH 2,5 en esa zona. Luego, por último, en la confluencia del río Agrio, o que también se denomina río Tintillo, las condiciones del río Diel cambian mucho más. Como podemos ver, el pH disminuye mucho, ya que el río Agrio Tintillo aporta aproximadamente el 50% de la carga de contaminantes de drenaje ácido de mina. Este río drena de unas escombreras muy grandes procedentes de la minería histórica de las minas del río Tinto. Bueno, en la minería metálica, como hemos comentado, se utiliza en los dos métodos de explotación, cielo abierto, subterráneo y mixto. En muchos casos se crean grandes cortas para extraer los minerales de las zonas de interés. Aquí, por ejemplo, tenemos la fotografía de la mina de la Angostura, que está totalmente inundada. Es la primera que encontramos en la tabla. En el interior de estas cortas, el agua se extrae mediante bombeo. Cuando cesa la actividad minera, consecuencia del abandono, evidentemente cesa el bombeo de estas aguas y se comienzan a inundar. En la faja pirítica ibérica existen actualmente 22 cortas inundadas con aguas ácidas,
que las presento en la siguiente tabla, debido al abandono de estas minas. Aquí podemos ver la corta de la mina de Concepción. Y por otra parte, la de la mina de Tinto Santa Rosa, que es la última que encontramos en la tabla. La inundación de estas cortas produce la oxidación de pirita y otros sulfuros que se encuentran en las paredes de la corta. Muchas de estas cortas pueden estar conectadas, suelen estar conectadas con labores subterráneas, galerías subterráneas, donde también se produce la oxidación de estos sulfuros, porque este movimiento de agua, como comenté anteriormente, permite la entrada de oxígeno al sistema. Ahora vamos a ver brevemente las medidas de prevención y tratamiento de aguas ácidas. La contaminación del agua ácida, perdón, del agua por drenajes ácidos de mina en la minería de sulfuro y el carbón, ya hemos visto que es un problema grave para la industria minera. La estrategia que se utiliza hoy en día para prevenir y mitigar la formación del lixiviado es minimizar la disponibilidad de los reactivos primarios que provocan la oxidación de los sulfuros, hemos visto oxígeno y agua, así como añadir reactivos neutralizantes que impidan la formación de esta agua, como sustratos calizos. Por otra parte, minimizar la generación de materiales residuales que sean ricos en sulfuros. Eso es fundamental. También para minimizar o prevenir la formación de los drenajes ácidos minas, se planifica en la fase del proyecto minero la implementación de estas medidas y las medidas de tratamiento en caso de que produzcas efluentes ácidos en tu proceso. Desafortunadamente, como hemos comentado, en la faja freática ibérica y en particular en la cuenca de los ríos Tinto y Odiel, el problema se debe a los lixiviados de muchas minas abandonadas, en la que hay muchísimos residuos de minería que se han generado a lo largo de 180, casi 200 años de actividad minera. Ahora mencionaremos algunas medidas de prevención y luego las medidas de tratamiento de aguas ácidas. Algunas de estas han sido implementadas en las zonas de la faja pirítica ibérica con muy buenos resultados. Primera medida tenemos la desviación de aguas superficiales. Tienes la construcción de canales impermeables perimetrales que impidan el acceso o desvíen las aguas de correntía o que canalicen las aguas ácidas que tengan sulfuro hasta un punto de tratamiento. Tenemos el sellado de galerías y pozos mineros. Se puede utilizar, como vemos aquí en las dos fotografías, tapones de hormigón para sellar las galerías. También en los pozos mineros se pueden sellar. Esto evita o limita, como vemos aquí el caso, que están limitadas las entradas y salidas de agua y de oxígeno al sistema. Y también previene la salida de lixiviados a través de estos puntos. Otra medida son las cubiertas secas o los dry cover, que consisten en el recubrimiento de escombreras, lodos piríticos u otro tipo de materiales o residuos ricos en sulfuro con distintos materiales y características variadas que permitan el desarrollo para evitar que se produzcan estas reacciones de oxidación de los sulfuros, es decir, el acceso de oxígeno y el acceso de agua. Por otra parte, tenemos los recubrimientos con agua o wet cover, que son muy poco utilizados, que lo que consiste es colocar los materiales bajo una capa de agua que limita la generación de los drenajes ácidos, ya que la concentración de oxígeno disuelto en el agua es 30 veces menor que en la atmósfera. Algo fundamental en los wet cover es que la inundación debe ser permanente,
porque si existen oscilaciones estacionales del nivel de agua, los materiales son expuestos a oxígeno atmosférico y se puede comenzar a producir el proceso de liberación de acidez y metales. Otro que se ha realizado en laboratorio, pero que es muy complejo y requiere mucha inversión, es la microencapsulación, que consiste en el tratamiento de superficies reactivas de los minerales para limitar la liberación de los contaminantes mediante la creación de una capa químicamente inerte que los encapsule. Entonces así se limita el acceso de oxígeno y el agua a la superficie del mineral. Otra medida es la adición de materiales alcalinos. Esto permite controlar el pH mediante la adición de sustancias alcalinas. Existen varias posibilidades de aplicación, mezclando el sustrato alcalino con los materiales a tratar o disponiéndolos por encima de los residuos. Ahora comentaremos un poco de los métodos, brevemente, de los métodos de tratamiento de los drenajes ácido amino. Tratamiento de las aguas ácidas de mina dependerá de algo muy importante, es las características del agua a tratar. Otro punto, que será la calidad final requerida de ese vertido, porque se va a convertir en un vertido después que tú lo trates. Y luego el aspecto económico, cuánto inviertes tú como empresa, como Estado, para aplicar estos métodos de tratamiento. Entonces, los factores clave que condicionan estos tratamientos se pueden resumir en los siguientes puntos: componentes químicos, carga contaminante y caudal de agua a tratar. El origen del agua, es decir, de dónde proviene, si son aguas superficiales, aguas subterráneas, si vienen de escombreras, de balsas de lodos u otras instalaciones de residuos. El tiempo durante el cual vas a realizar el tratamiento, o sea, si lo vas a realizar durante un año, durante la vigencia de tu explotación, por decir 20 años, o lo vas a dejar durante muchos más años en el tiempo. Otra cosa que es fundamental, la climatología de la zona, es decir, el régimen hidrológico y climático, porque esto te permite realizar los cálculos para aplicar los métodos más adecuados para esa zona. Lo otro es la superficie disponible, porque si necesitas construir alguna infraestructura de tratamiento, necesitas disponer de una superficie lo suficientemente grande para que la puedas instalar. Y algo que comenté al principio de este punto, que es la límites de vertido, que tiene que ver con la calidad final requerida, que eso te dependerá sobre todo de la legislación o si tienes una autorización de vertido, cuáles son los límites que el ente te establece. Al final, los objetivos de los tratamientos del agua pueden ser para recuperar y reutilizar tus aguas ácidas de mina en operaciones mineras para el procesamiento de minerales, para protección del medio ambiente o para la recuperación de productos potencialmente comercializables obtenidos de los drenajes ácidos de mina. Estos métodos se dividen en dos grandes grupos, por decirse: el tratamiento activo y el tratamiento pasivo. El tratamiento activo son métodos que incluyen procesos de oxidación por aireación o química, neutralización, precipitación de metales, sedimentación, concentración de los lodos obtenidos, procesos de membrana o intercambio iónico, evaporación, eliminación biológica o eliminación química de los sulfatos. Eso es un ejemplo. Luego tenemos los tratamientos pasivos, que son los que son mucho más amplios. Estos tratamientos pasivos, como podemos ver aquí, algunos ejemplos de los tipos de tratamientos, consisten en la mejora de la calidad del agua utilizando procedimientos naturales que no requieren una intervención humana regular, que quiere decir que no tiene que estar ahí todo el tiempo, por ejemplo, una persona a supervisar, sino que simplemente tú puedes dejar ese tratamiento trabajar a lo largo de 6 meses. Luego vas a supervisar que todo esté muy bien.
Tampoco se necesita consumo de energía. Tan solo es necesario un mantenimiento con muy poca frecuencia, sobre todo para algo muy importante, que es para la retirada de los precipitados que se produzcan y sustituir los reactivos que utilices. En este tipo de tratamiento es común la utilización de distintos residuos orgánicos, restos de plantas, estiércol, etcétera, o inorgánicos como escorias, residuos alcalinos, suelo. Esto también favorece el crecimiento de vegetación o bacterias y que estos ayudan también en estos métodos de tratamiento. Finalmente, dentro de los métodos de tratamiento, comentaré muy brevemente el método de tratamiento desarrollado y patentado por la Universidad de Huelva para el tratamiento de aguas ácidas con elevadas concentraciones de metales típicas de la faja pirítica ibérica, que es el denominado sustrato alcalino disperso, o DAS por sus siglas en inglés. Los métodos anteriores se probaron y no son adecuados para tratar lixiviados con una alta acidez y concentración de contaminantes, como los vertidos que se producen en la faja pirítica ibérica como consecuencia de esta minería histórica. ¿Por qué? Porque hay dos problemas. Uno, que se denomina pasivación, que es por debido a la alta concentración de hierro y aluminio, se generan capas de precipitados en minerales alrededor del reactivo que estás utilizando, impidiendo así el contacto con el drenaje ácido, por lo tanto dejan de ser solubles y pierden su actividad. Por lo tanto, no te están generando una alcalinidad para retener los contaminantes. Y otro problema que se produce es el atasco o colmatación debido a la alta concentración de estos mismos elementos, el hierro y el aluminio, que precipitan dentro, por ejemplo, de los reactores, si estás utilizando reactores químicos, y los atascan los poros de los sustratos en las membranas de intercambio, impidiendo el flujo del agua. Este sistema soluciona en gran medida estos problemas. ¿Por qué? Porque lo que utilizan es un material alcalino de grano fino como reactivo, mezclado con virutas de madera para darle una elevada porosidad al sistema. Entonces, esto permite que no se produzca el proceso de pasivación. En la actualidad existen dos plantas a escala real que utilizan esta tecnología en minas abandonadas. Una está la mina de Esperanza y otra en la mina de Concepción, que es la que vemos en la siguiente figura. Esto permite eliminar con gran eficacia los metales y disminuir el valor del pH. Aquí, en la siguiente fotografía vamos a ver algunos detalles de la planta de la mina de Concepción que aquí tenemos. Estas son unas balsas reguladoras que se encuentran en la entrada del sistema. Por aquí viene el agua de la corta y por aquí viene el agua de una galería. Estas son unas balsas de regulación. Aquí las tenemos. Estas fotografías fueron en época de verano de estiaje, por lo tanto no tenemos agua corriendo por los canales. Luego tenemos los tanques reactores, que así se le denominan, donde tenemos el sustrato alcalino disperso y está reaccionando allí con aguas ácidas. Luego tenemos una segunda balsa de regulación. Ya aquí intuimos que las características y la acidez ha disminuido y la concentración de metales también, porque vemos que ha aparecido vegetación dentro de esta balsa reguladora. Y por último, el último tanque reactivo, las condiciones de las aguas son mucho mejores porque tienen mayor cantidad de vegetación que ha colonizado dentro del tanque reactivo. Lo que quiere decir es que en los dos tanques anteriores se han precipitado la mayor cantidad de los metales y el pH ha disminuido hasta un valor, si mal no recuerdo, creo que es 5,5 o así aproximadamente. Bueno, esto es todo lo que les traía de la presentación de los drenajes ácido amino en la faja pirítica ibérica. Espero que les haya gustado. Gracias, Eduardo, por tu presentación y vamos entonces a la sección de preguntas, por favor.
Hola, buenas noches, ¿me están escuchando? Perfectamente, Sí, diga, sí. Sí. Eh, ¿Qué medidas de restauración en esas minas que están abiertas, ¿no? Que tú dices que hacen la corta y se queda toda esa superficie con esa lámina de agua allí ácida. ¿Eso se queda así de por vida o en algún momento se van a tomar algunas medidas al respecto o se queda como una zona, no sé, como un parque? ¿Qué hacen con ese tipo digamos, de minas que quedan así abiertas allí, a cielo abierto? sí, bueno, esos los pasivos mineros. Eh, Hay proyectos, por ejemplo, en el caso de la mina de Aznalcóllar, que ha sido mm, muy problemática, la quieren reabrir de nuevo, o sea, por la ruptura que hubo en la balsa en el 98. Y ellos proponen de que van a vaciar la corta, ahí hay dos cortas con agua, y van a tratar toda esa agua. La van a tratar y la van a vertir de nuevo a cauce con los límites que la administración solicita. Luego, me imagino que extraerán los lodos que estarán en fondo, estabilizarán los taludes y la, el relleno de corta es imposible. Tendrán que hacer un tratamiento para el tratado de los taludes y las zonas donde estén expuestos los sulfuros. claro, porque cuando yo veo eso, yo me imagino la minería a cielo abierto en Venezuela, ¿no? Y como tú lo dices, casi que es imposible volver a rellenar eso y restaurarlo. Entonces siempre yo he pensado que la restauración, cuando hay un impacto de tal dimensión, es una utopía. No sé qué Sí, opinan ustedes. es que generalmente lo que hace es una rehabilitación del área afectada. Hay otros casos, como en el caso de la extracción de áridos, que sí, en una cantera que está en Málaga, que se llama Los Arenales, que recibió un premio en el 2007, al extraer tú la roca para los diversos usos que le das en una cantera de caliza, eh, no la puedes rellenar de nuevo, porque evidentemente has utilizado la roca para otra cosa, y sin embargo le dieron estabilidad a los taludes, sembraron plantas, y en lo que se denomina el patio de canteras, que es la zona plana, hicieron un parque con caminerías y sembraron vegetación allí. En ese caso sí se pueden hacer ese tipo de cosas. En otras minerías a cielo abierto, que son en hueco de canteras, lo que hacen es rellenarlas. En el caso, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en la minería de carbón, lo que han hecho es dejar que se llene con agua y utilizar esa agua luego para los cultivos y para la ganadería. O sea, más complejo es cuando se trata de la minería metálica y sobre todo de lo que tiene que ver con la extracción de sulfuro. Gracias. Tengo dos preguntas relacionadas con reactividad. La primera es que entiendo que su opinión es que las bacterias juegan un rol mm, predominante o dominante comparado con la reacción inorgánica de los sulfuros. Y tengo curiosidad si hay una variación estacional fuerte de la acidez y de los distintos metales y de sulfato presentes en las aguas de escorrentías, en las aguas de drenaje, que sustenten que en campo está ocurriendo así como usted mencionó. Sí, bueno, dependiendo de la época de año hay variaciones importantes de todas las condiciones, tanto de la concentración de los metales como del valor del pH, porque encontramos que en épocas de sequía, como la que generalmente discurre por estos cursos de agua, que estamos en un clima árido y semiárido, un clima mediterráneo, es agua de,
drenaje ácido de mina y podemos encontrar valores que llegan hasta la unidad o cercanos al cero. Algunos autores han reportado que han dado valores negativos. Luego, cuando comienzan las primeras lluvias, en la época de invierno, estos valores se mantienen porque no se produce un efecto de disolución, ya que en esta época de sequía se formaron los minerales generadores de acidez que comenté en la presentación, que son estos sulfatos de hidroxisulfato que forman estas capas que luego son muy solubles. Claro, y cuando vienen estas primeras épocas de lluvia, las primeras lluvias, valga la redundancia, se lavan todas estas sales y van a cauce. Por lo tanto, esos valores de pH se mantienen muy bajos y la concentración de metales es muy alta. Pero eso no es actividad microbiana. Claro, en ese caso no, la actividad microbiana es la que permite que la reacción se acelere y entonces se dé estos valores de pH muy bajos en lo que es el cercano a ¿cómo se llama? El nacimiento del río Tinto. Ahí se han encontrado consorcios de bacterias que son fundamentales en estos procesos. Hay una que es una bacteria que es especialista solo en hierro. Pasa Ya, que ese no es mi campo de trabajo y desconozco muy poco. Esto es lo que he podido investigar y ver a través de los trabajos que he hecho. vale, vale, está bien, está bien. La segunda pregunta, hacia finales de la presentación mencionaste el uso de material alcalino disperso, que, Sí, a ver, no sé qué composición tiene, pero bueno, es material alcalino de tamaño de grano muy pequeño. Y lo que me llama la atención es que no que no se desactive. Y me pregunto por qué, ¿no? Cuando, eh, si el material es más fino, pues va a haber mayor área superficial por masa, por peso de material, pero al ocurrir la reacción y la precipitación de distintos sulfatos y hidroxisulfatos para recubrir esas partículas y la van a desactivar. Entonces, ¿cómo están evitando que eso ocurra, ¿no? Porque, eh, a ver, o ah, sea, ya s- si la partícula es grande, bueno, reacciona, precipita y se cubrió. En lo que se forma una capa, se desactivó. Si la partícula es pequeña, va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Solo que vas a poder tratar un mayor volumen de agua ácida por peso total del material, pero la desactivación va a ocurrir igual. claro, Cómo lo lo que evitan? o sea, es cierto. Pero yo creo que lo mencioné, que está mezclada con madera. Ujú. Entonces eso le da mayor espacio de manera tal de que esto, partícula tan pequeña, pueda reaccionar y precipitar. En cambio, si tienes solo caliza es lo que utilizan. Si tienes caliza de tamaño muy grande, la encapsula y la pasiva totalmente y no sigue reaccionando. Claro, que me estás Entonces, diciendo es que la precipitación no va a ir directamente a la partícula, sino que va a ir a la madera. va en madera y partícula. Se relaciona con los dos. Se va más lento. Sí, Bueno, interesante porque la reacción ocurre en la superficie de la partícula alcalina, que ya me dijiste que es carbonato, y la precipitación debería ocurrir allí. Para que ocurra en otro sitio tiene que haber, bueno, no, si tienes advección, puedes mover los cationes y los aniones, si tienes un flujo continuo. El flujo continuo, entonces, el reactor es de flujo continuo. claro, es flujo continuo. Cuando no hay Mm, flujo es cuando estás en estiaje o en ujú, sequía. ok. Pero cuando es la época de invierno es en flujo continuo. El agua se está moviendo constantemente. Ujú, ujú. Y lo lleva hacia las partículas de madera. Vale, vale. Sí. Muy Y bien, muy además bien. que tienes tres reactores, de Ujú, manera tal de que va disminuyendo el pH
y ya en los estudios que han hecho han determinado que van precipitando distintas especies, o sea, distintos. Oh, sí, claro, claro. Entonces, porque un reactor sube un poco más de 3,5 y entonces precipitan Sí, los sí. relacionados con el hierro Ajá. y hay otros, no me recuerdo qué otros metales precipitan junto con el hierro y luego en el otro, que es un poco más alto, hasta 4,5 precipitan los de aluminio con los metales asociados al aluminio. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, haga su pregunta y luego yo leo los comentarios del chat. Le doy la Ah, palabra. bueno, no, yo tengo, ok, ahora me muevo hacia la parte más política, no partidista, sino de política, de cómo manejar la situación, ¿no? La, Hay una gran cantidad de minas que no están activas ya en España. Y, o sea, la actividad minera ha disminuido sustancialmente, aunque veo que hay algo de reactivación, pero hay muchas que no están activas y por lo tanto no tienen un ente, un motor económico detrás de ello. ¿Quién toma el rol, quién se responsabiliza por la mitigación de la contaminación que hay allí en tantos sitios? Es el gobierno local, el gobierno de España, quien está poniendo ahí el dinero y el esfuerzo para mitigar esa situación ambiental. Bueno, en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía, que es el ámbito donde está la provincia de Huelva y Sevilla, aquí lo hace la Junta de Andalucía. Mm, Hay proyectos de rehabilitación de espacios mineros por lo que es la Consejería de Minas. ok. También se hace a través de fondos FEDER y fondos de la Unión Europea. Se hacen un proyecto, establecen, lo evalúan, ven la viabilidad y entonces Europa da los fondos para la ejecución. Lo que pasa es que son muchos espacios mineros con cantidad Ujú, de residuos muy grande ujú, y el coste de inversión es muy alto. ujú, Otra cosa que han hecho, por ejemplo, en el caso Portugal, que lo estuvimos comentando, es que establecieron en la legislación una figura de un derechos mineros, se llaman aquí cuando te otorgan para que tú explotes, de derechos mineros para rehabilitación, que no se tiene en España. Y España se está fijando mucho en eso y lo quiere implementar, porque también es que hay un problema de que eh, lo que es la parte de ambiente, o sea, por decir, el Ministerio del Ambiente no puede ejecutar eh, una restauración en algo sobre que está, donde está minas. O sea, hay diferencias entre los entes. Entonces están pensando en instaurar esa figura de derechos para restaurar, a derechos mineros para restauración, ok, para que sea más fácil, porque también tiene que ver con trámites administrativos, la complejidad de todo esto. Y claro. otra cosa que han implementado es que las minas que están en activo, que sean poseedoras de derechos históricos y hayan pasivos mineros, se comprometan a su rehabilitación. Ujú, Por ejemplo, en el caso de las minas de Río Tinto, que es parte del derecho minero que tiene labores antiguas, ujú. o los nuevos proyectos que se vayan a ejecutar, que se comprometan con ellos. Por ejemplo, sé que por ejemplo hay otra que se llama Sanfire Matza, que está en Huelva también, una mina muy grande, en la que ellos han ejecutado medidas de rehabilitación. Vale, muy bien, muy bien. Y la segunda pregunta en este tema, moviéndonos un poco para hacia acá, hacia este continente, ¿tiene, no sé, algunos comentarios que compartirnos respecto a la situación en Latinoamérica? Qué sé yo, Chile, que tiene sulfuro, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Está andando en la Eh, misma eh, dirección que nos comentaste o sí, van por otra vía?
No, ellos tienen proyectos de restauración de zonas mineras, porque algo he visto más. Hay una universidad en Colombia que tiene un convenio con una empresa española sí, que se llama Elix Bio, y están Ujú, haciendo estudios en Perú, en Chile, en varios países de Sudamérica, y están implementando algunas medidas. Ellos están trabajando con un tema que se llama metagenómica, que tiene que ver con los consorcios de bacterias asociados a estas zonas, y ver cómo pueden favorecer en los procesos de restauración. Me leí un ujú, artículo acerca de ello que está súper interesante, pero eso vale. está en pañales, pero que están haciendo estudios sobre eso. Ok, pero se están usando ya barreras pasivas de carbonato y ese tipo de cosas. Sí, se están utilizando, bueno, lo que han sido más utilizados, los dry cover, para que no se infiltre Ajá, el agua y no permitan el paso de oxígeno, ok. los sistemas de barreras calizas también, Ujú, pero, sí he visto que hay ejemplos de ello. vale, muy bien, muy bien. Te agradezco toda Tenemos, la información que nos has compartido y la manera tan ordenada y disciplinada que la has presentado, que más fácil de digerir todo lo que nos mostraste. Muchas gracias. tenemos dos preguntas de Demetrio Santamaría. Demetrio, por favor, te doy la palabra. Ok, bueno, antes que nada, felicidades a Eduardo. Está muy interesante la charla. Y mis dos preguntas son muy sencillas. Aquí en México hay zonas mineras. Está en la comarca lagunera en el norte oeste de México. Y ahí el problema es el agua. Entonces, la gente, como estaban cerca de donde tiraban restos de minería, empezaron a enfermarse. Entonces, lo que hicieron fue primero parar la minería y después poner ah, plantas de tratamiento y se prohibió sacar agua del subsuelo porque están muy contaminadas. Mi pregunta es la siguiente: en esta región de España, eh, ¿qué hace el gobierno o cualquiera que sea, el de provincia o el gobierno federal, con respecto a esa agua? ¿Les exigen tratamiento, limpiar esa agua, las empresas mineras? ¿Y qué enfermedades ocurren en estas zonas, sobre todo con los niños? Si es que hay un estudio paralelo como el que tú estás haciendo, me imagino que se incrementa alguna enfermedad. Recuerdo que en la comarca lagunera los niños tenían los dientes amarillos, por ejemplo, y era típico porque había muchos este, también ácidos, pero amoníacos y arsénico y ese tipo de cosas. Gracias. Ah, Bueno, con respecto a la de las aguas, tenemos el caso del río Diel. Comentamos que en su parte, o sea, en su parte alta tiene el aporte de 5 drenajes ácido de mina. Y hay un proyecto ya para mejorar la calidad de esas aguas. Lo que pasa es que es de gran magnitud. Ya el proyecto está elaborado y están esperando para la ejecución. Eh, lo quieren ejecutar ya porque esas aguas vierten en un embalse que se llama el embalse de Sancho, que tiene las aguas acidificadas. Los agricultores los quieren utilizar para el riego. Entonces, en ese caso en particular están aplicando esas medidas. O sea, van a hacer el tratamiento de las aguas, van a
apaciguarlo, a mejorar la calidad de los drenajes ácidos de mina para mejorar lo que es la calidad de la cuenca alta del río Diel y así poder tener un agua de buena calidad en el embalse para el riego. O sea, hay medidas que se están implementando para ello. Con la parte de las enfermedades, no manejo ese tema, muy poco sé acerca de ello. No te podría ayudar con respecto a eso. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, voy a leer algunos comentarios en el chat para Eduardo. Tenemos primero a José Luis Mogollón, que agradece la interesante presentación y lo bien que está planteado. Después tenemos a Manuel Eduardo Rangel, que da muchas gracias por la presentación. Tenemos la siguiente comentario de Luis Pirela sobre gracias por compartir tu experiencia y conocimientos en el tema de AMD, de Marianto Castro, que agradece también esta excelente presentación. Y tenemos por último un comentario de Eduardo González, que comenta: hola Eduardo, buena presentación, ¿qué tan viable? Aquí hay una pregunta: ¿qué tan viable es la recuperación de las tierras raras empleando el último modelo de tu presentación a gran escala, tal como lo plantea el grupo de investigación de José Miguel Nieto en De la la... Universidad de Huelva. Sí, porque se me fue la presentación en la Universidad de Huelva, sí. Sí. Te doy la Bueno, es palabra. que yo sé poco del tema. Les expliqué un poco lo del sustrato disperso alcalino porque es algo particular para la faja pirítica ibérica. Los especialistas son ellos, el grupo de José Miguel Nieto, Olías, y ellos están aplicando, o sea, están haciendo muchos ensayos en laboratorio porque se han dado, o sea, los estudios que han hecho todos estos años se han dado cuenta que no tenés solo estos metales como zinc, plomo y otros que se pueden aprovechar asociados a estos precipitados, sino que también tienes determinar la presencia de tierras raras. Y entonces están aplicando diversas metodologías para ver cuál es el proceso óptimo para poder recuperarla. Pero si mal no recuerdo, todavía no han establecido un método de recuperación. Ok. Hay otra parte aquí de la pregunta que hace Eduardo. Dice: recuerdo que hay un proyecto de la Universidad de Huelva empleando ceniza volante para neutralizar la generación de acidez en lodos piríticos, que es incluso más efectivo que emplear calizas. No tengo conocimiento acerca de ello porque si no lo hubiese traído aquí y lo comentábamos. Está bien. Gracias, Eduardo. Si tienen alguna otra pregunta o algo, hay una manito levantada por aquí, déjame ver. Sí, ¿de quién es? Demetrio, ¿tienes alguna otra pregunta? No, Ok. perdón, no, Ok. olvidé bajar No, la no, mano. Ya. no hay problema. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, voy a detener la grabación, y antes le informo que nuestro próximo seminario del mes de abril va a ser dictado por el doctor Jesús Salazar de Baker Hughes, Brasil, y trata sobre las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear en la evaluación de formaciones. Bueno, los esperamos también en ese próximo seminario. Ahora cierro la grabación.